tal, amigos de TVU Televisión de la Universidad de Concepción? Bienvenidos a esta teleentrevista. Hoy vamos a hablar de la comunicación de riesgos y qué mejor que para hablar de este tema que hacerlo con Michel Delerve. Él es consultor en temas de emergencia, estudió en los Estados Unidos de Norteamérica, en Virginia particularmente, está aquí en nuestro país y es frecuentemente consultado por estos temas. Y lo llamamos, Michel, porque, bueno, el fin de semana sabemos lo que pasó, la gente sabe porque recibió el llamado en sus propios teléfonos, un llamado que iba a ser supuestamente, porque esto está por verse, está todo muy extraño, un llamado que iba a ser para el territorio antártico, finalmente llegó a todo nuestro país. Yo estuve consultando un par de fuentes y datos, en el fondo para tener sustento de una cuestión que aparece como obvia, que es que se pierde la confianza en el sistema. Y para la Organización Panamericana de la Salud, que estuve leyendo un par de documentos ahí, el tema de la confianza entre los especialistas, las autoridades y las que reciben el mensaje es fundamental. Por lo tanto, lo que pasó el fin de semana, Michel, desde tu punto de vista, ¿cómo lo puedes catalogar? Porque el ministro de Interior ya lo hizo, dijo que fue un asunto grave, pero que ellos no son responsables. Bueno, aquí hay un elemento fundamental, tal como lo señala la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, y es un elemento que es básico en lo que se denomina, la traducción sería gestión de emergencia, pero cuando uno va a los países desarrollados en general se denomina emergency management, que es el área especializada en el manejo de emergencia. De hecho, el área de salud, como las organizaciones que tú señalas, han tomado aspectos de esta disciplina y la han incorporado. Y eso, uno de los elementos, tiene que ver efectivamente con la comunicación. Y la comunicación es fundamental, yo te diría que al menos en dos elementos para analizarla rápidamente. Uno es que los cimientos están efectivamente en la confianza. La confianza genera credibilidad, la credibilidad genera liderazgo y el liderazgo genera conducción. Un elemento fundamental. Ahora, claro, todos podrían decir es de sentido común, pero cuando nos vamos a las emergencias, debemos señalar que, por ejemplo, los desastres naturales no existen, los desastres son sociales. Y eso nos lleva entonces a señalar un elemento fundamental. Es que las emergencias en sí y las catástrofes y los desastres tienen que ver con los fenómenos sociales en el entorno de un hecho en particular. Por esa misma razón, los sistemas modernos de emergencia son desde la base hacia arriba y no, como el caso nuestro, desde el centro hacia abajo. Pero eso se vincula a lo social, a lo cultural. Más aún, si nos vamos a la pandemia, nos daremos cuenta que la pandemia, una de las frases que ha sido poco tocada, es la frase de la importancia de las determinantes sociales. Es decir, volvemos incluso en uno de los elementos básicos, lo que tiene que ver con los aspectos sociales, culturales de una comunidad. Ahora, ese es un elemento, lo que tiene que ver con la confianza, pero hay otro elemento también que es fundamental y que poco se habla, y que tiene que ver con el derecho a saber. Es decir, toda persona tiene derecho a conocer las amenazas, los riesgos, los peligros a los cuales está asociado. En Chile, por ejemplo, el mundo de la prevención de riesgo en el ámbito laboral lo conoce muy bien, porque efectivamente es algo que en el ámbito laboral está regulado. Las personas tienen derecho a saber cuál es el riesgo y la amenaza, porque en definitiva muchas de las acciones nadie te las puede obligar. Por ejemplo, yo no podría llegar a tu casa, esposarte, meterte un carro policial con el hecho de tener que generar una evacuación en la costa, pero sí tengo la obligación como Estado de informarte cuál es el riesgo, la amenaza y cuál es la instrucción desde el punto de vista del sistema de emergencia para proteger y salvar vidas. A ti, a mí, a nuestros vecinos, nuestros seres queridos, etc. Por lo tanto, son dos elementos fundamentales que van muy vinculados. La confianza y el derecho a saber, que probablemente son dos elementos que tienen mucho que ver con la falla en el sistema de emergencia que tuvimos el fin de semana y que se vincula entonces con un elemento que es el corazón de un sistema de emergencia, que tiene que ver con la forma en la cual tú alertas o el sistema alerta de emergencias hacia la comunidad. Porque cuando hay una emergencia, nosotros siempre pensamos en los organismos de respuesta, los bomberos, los carabineros, pero en los sistemas modernos se señala que
la comunidad, especialmente aquella organizada y entrenada, que es lo que se busca, es la primera respuesta y son una extensión de los organismos profesionales de emergencia. Por lo tanto, cuando hablamos de este tipo de alertas, más aún tú podrías llegar al punto de asumir que en muchas zonas ni siquiera tienes organismos de respuesta, pero el mensaje y la instrucción lo que permite es que la comunidad actúe por sí misma y en colaboración de otros. Por eso es tan clave y es tan esencial lo que estamos hablando. Uno, el derecho a saber, lo que tiene que ver con la comunicación, pero en un contexto de sistema de alerta, estamos hablando de proteger y salvar vidas a partir, entre otras cosas, de la acción de la comunidad a partir de una instrucción, un comunicado del Estado. Cuando hablas del derecho a saber, ¿cómo se hace esa bajada, digamos? No sé si hará referencia a lo confuso que fue el mensaje que se hizo llegar a todo el mundo, que nadie terminó de entenderlo, o te refieres a un continuo en el tiempo, porque en Chile sabemos un poco, a propósito del derecho a saber, en Chile sabemos que vamos a tener terremotos, vamos a tener maremotos, vamos a tener inundaciones, vamos a tener rodado en el sur probablemente y en el norte en el altiplano, con el invierno boliviano, incendios forestales. Entonces, cuando hablas del derecho a saber, ¿a qué te refieres? ¿Al continuo o te refieres al comunicar adecuadamente? Tiene que ver al continuo y al comunicar adecuadamente. Te voy a poner un ejemplo. Parte del derecho a saber tiene que ver con que si tú vas a hacer una acción, por ejemplo, en el ámbito laboral, tienes tales o cuales riesgos. Nosotros recordaremos aquello en un país tan minero como este, ¿cierto? Sabemos que una de las primeras cosas que nosotros vamos a una faena minera es que primero, antes de poner el pie en cualquier lugar, vamos a tener que pasar por una inducción, porque en definitiva tenemos que conocer los riesgos, pero además las medidas que se deben tomar y dentro de eso los estándares que se deben cumplir en términos de protección personal. Ahora, en el durante, obviamente, tú tienes el derecho a saber respecto de cuál es la amenaza inminente o el peligro inminente al cual estás sometido. Pero debemos vincular esto con que, si bien es cierto, eso está muy expresado en el ejemplo de la minería, la verdad es que nunca nos olvidemos que la responsabilidad de la seguridad pública, que en definitiva es protección y bienestar de la comunidad, es responsabilidad del Estado y es una responsabilidad esencial del Estado. Que el ejercicio o la operatividad, operacionalización de esa función podría ser eventualmente hecha por un privado, correcto. El caso de los bomberos es un caso concreto. Los bomberos son corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, pero eso no quita que la responsabilidad final de la seguridad pública es del Estado. Es algo esencial en el hecho que nos constituyamos como comunidad y como Estado. Sí, haces explícita referencia a lo dicho por el señor Toro y por el señor ministro del Interior en términos de que este no fue un problema humano, no fue un problema de los NEMI, fue un problema de la empresa, pero en el fondo es lo mismo, ¿o no? Bueno, la verdad es que cuando uno escucha esa frase, ¿sabes lo que se me vino? Porque la verdad es que es tan complejo entrar en esta discusión sin tener que caer en la pesadez, ¿no? Pero quiero hacerlo un poco más liviano. Lo que se me vino a la mente, y no es mentira, fue la película Matrix. Es como que, o sea, a ver, o al menos que estemos con una situación de inteligencia artificial o estemos metidos en la Matrix, la verdad es que hay responsabilidad humana. Por supuesto. Desde el software, la mantención de un software, la generación de una red, o sea, hay responsabilidad humana. Ahora, cuando responsabilizamos al sistema, no estamos responsabilizando a nadie. Pero más aún, cuando la responsabilidad recae o se le asigna, porque habría que ver si recae o no, se le asigna a una empresa o a un tercero, volvamos al principio. La responsabilidad final es del Estado. Y quiero ponerte un ejemplo que ocurrió y donde la Contraloría, porque la verdad es que alguien podría decir, bueno, pero estamos hablando de lo teórico. Hablemos de la praxis. Hace algunos años atrás, en la quinta región, en la región de Valparaíso, específicamente en Valparaíso, hubo un simulacro de maremoto.
que implicaba mostrar la sirena, una evacuación de la gente, y había muchísimas autoridades. De hecho, recuerdo que habían algunos expertos japoneses que vinieron, y todos los medios de comunicación estaban ahí. Vino el momento y no sonaban las sirenas. Y no sonaban las sirenas, bueno, finalmente se activó la evacuación sin que sonaran las sirenas. La culpa, porque obviamente generó polémica, fue asignada a los bomberos, bajo el argumento de que las sirenas se le habían entregado la operación a los bomberos, al Cuerpo de Bomberos de Valparaíso. Claro, meses después, o tiempo después, viene el pronunciamiento de la Contraloría frente a una presentación que se había hecho. Cosa que obviamente no le hacemos seguimiento, pero la Contraloría respondió al director del ONEMI de manera muy concreta. Básicamente le dijo, independiente que usted le haya entregado las sirenas a los bomberos, el responsable del sistema de emergencia y en este sentido de que funcione el sistema de las sirenas es de la autoridad pública y en este caso de la ONEMI. Por lo tanto, tampoco estamos hablando de solamente los principios rectores ni de la teoría, sino que en ese sentido hay antecedentes incluso de pronunciamientos administrativos por parte de la Contraloría General de la República. Entonces, en este caso es bien incomprensible que se culpe a una empresa cuando más allá la responsabilidad en este caso no debería ser, puede haber una responsabilidad operativa, pero no nos olvidemos, esa empresa fue contratada por alguien, es supervisada por alguien, los estándares son entregados por alguien, y aquí estamos hablando, y tú citaste al ministro del Interior. El ministro del Interior básicamente dijo dos cosas en las cuales una de ellas estoy totalmente de acuerdo. Dijo que finalmente él estaba muy molesto, y el otro hecho concreto es que este sistema, el SAE, llevaba prácticamente 10 años en Chile. Por lo tanto, si esta fuese una versión beta, que hubiese sido instalada hace un año atrás, que el director de la ONEMI llevase 3 meses, la verdad es que uno podría empezar a generar, ¿cierto?, desde el punto de vista de la gestión solamente, podríamos estar frente a una situación en la cual uno dice, bueno, ¿cómo podemos culpar al entrenador de fútbol si el entrenador de fútbol agarró al equipo cuando ya se estaba yendo, pero al suelo? Démosle un tiempo. Bueno, pero aquí estamos hablando de que la campaña lleva 10 años desde el punto de vista de este sistema. El director lleva desde el año 2012. O sea, esas eximientes de responsabilidad no están. Y por lo tanto, hoy día estamos frente a un tema de gestión. Hay un dicho en gestión de emergencia que es muy importante y que señala y es muy clarificador, dice, no importa cuántos recursos tengas, si no sabes cómo usarlos, nunca van a ser suficientes. Y en el fútbol finalmente lo vemos. Cuando la campaña del equipo va mal, el arquero no es el que sale, ni tampoco el que se le culpa, aunque muchos goles le hayan metido. Claro, el entrenador finalmente. ¿Qué hacemos con los medios de comunicación? Los medios de comunicación en gestión de emergencia o de comunicación de la emergencia en particular, como lo que pasó ayer, deberían jugar algún rol formal, digo, sentados en la mesa de la Oficina Nacional de Emergencia. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nosotros somos medios de comunicación y a nosotros nos llegó, igual que a cualquier ciudadano, la alerta, ¿no es cierto? ¿Y qué hace uno? Confía en la alerta y lo publica, pero resulta que después tiene que republicarlo o sacarlo y después acomodarse y al final los medios de comunicación aquí no juegan ningún rol más que ser un parlante. Y en determinadas situaciones de emergencia muchas veces se nos ha argumentado, no, esto no puede decirse, ¿por qué? Porque es de secreto de defensa o qué sé yo, se daña, no sé qué cosa. Pero la verdad es que no somos utilizados básicamente como un parlante de la gestión de emergencia. Debieran jugar un rol desde tu punto de vista. Bueno, los medios, la comunicación es clave y por lo tanto los medios son clave. Y cuando estamos hablando de los medios, hablamos desde Twitter, Facebook, los diferentes medios. Un auto con un megáfono es un medio y vimos que por megáfono se decía que finalmente había que evacuar por un maremoto en Japón. Entonces hay un tema de fluidez. Eso fue en Coquimbo, me parece. Sí.
Entonces, eso implica que aquí tenemos que ver la fluidez de la información y la construcción de una red que involucre a todos los actores, y donde es fundamental es en los actores formales, los institucionales. De lo contrario, el espacio para el rumor es muchísimo. Ahora, dentro de eso, uno podría también generar dos categorías diferentes, porque sabemos que lo importante del mensaje no es lo que se dice, sino que lo que se entiende. Y por lo tanto, ahí los factores culturales influyen mucho. Entonces, uno puede también generar una división en términos de los medios de comunicación. Uno son los medios nacionales, donde tú vas a entregar una información neutra bastante general. Pero nos hemos olvidado de los medios locales, que son claves, porque manejan el conocimiento del territorio, tienen un nivel de fidelización con su gente diferente, y tiene que ver, entre otras cosas, con que conocen la realidad, pero no solamente del territorio en términos físicos, sino que también en términos culturales. Por lo tanto, la capacidad de decodificar un mensaje del nivel central para entregarlo al nivel local te hace mucho más efectiva la comunicación. Por eso te señalaba en un principio que los sistemas modernos son desde la base hacia el centro, es decir, desde las personas y hacia las personas, y no desde las instituciones y hacia las instituciones. Por lo tanto, ahí hay un elemento que es clave desde el punto de vista de la comunicación y cómo se reconoce y se utiliza y se genera una alianza estratégica con los medios, que, seamos honestos, aquí hay que ser muy cuidadoso porque eso no puede implicar el manejo de las líneas editoriales ni que el acceso a la información esté afectando a las líneas editoriales por un tema muy simple. Volvemos a la confianza. Estamos inmediatamente, mientras tratamos de fortalecer el cimiento por un lado, estamos destruyéndolo por el otro. Y sobre otro elemento que tiene que ver con los medios de comunicación, creo que culturalmente nuestro modelo de gestión es bastante inseguro y le teme a la diferencia. La verdad es que cuando uno mira en general en los países desarrollados, los medios de comunicación tienen este acceso amplio a la información, pero eso no implica perder la capacidad de crítica, porque se valora la mirada diferente, se valora el hecho de que haya disenso y que además el medio de comunicación te presione y eso te permita de una u otra manera fortalecer tu músculo en términos de comprender que aquello que tú entiendes que el medio de comunicación lo siente como un disenso y por lo tanto es una zona que está relativamente opaca o oscura, te permite a ti como autoridad iluminarla. Por lo tanto, es una oportunidad para la autoridad, pero nosotros le tenemos miedo y eso es un factor cultural. Entonces, tendemos siempre, no solamente en comunicación, fíjate en las medidas de emergencia, nuestra aproximación es sobre el control, no es sobre la gestión. Básicamente, y quiero poner esta analogía, se rompe la represa y nuestra primera reacción es casi ponernos con los brazos abiertos a detener todo el agua que viene hacia abajo. Bueno, los resultados van a ser los obvios. En vez de juntar a la gente y decir, bueno, a ver, ¿cómo canalizamos esto para allá? Pero eso no implica acallar el disenso. Si tú te fijas en la crisis que ha vivido un país como Estados Unidos, eran realmente llamativos para nosotros el nivel de disenso que se generaba muchas veces con los periodistas en un cara a cara, en puntos de prensa, con el presidente de una de las potencias más grandes del planeta. Y lo mismo ha pasado en otros países y uno lo ve en Occidente habitualmente. Pero en eso hay que avanzar y eso pasa por situaciones como la del fin de semana, como también con el tema de la pandemia. Ahora, otro tema de esta alianza virtuosa, sin interferir la línea editorial y el acceso a la información y la transparencia. Tú recordarás hace unos par de años el tiroteo en Orlando, ¿ya? Y que después vino seguido varios tiroteos más, pero estuvo anteriormente, que era, antes de Orlando era el más grande, había sido en Virginia Tech, el campus universitario. Bueno, hay
lugares en Estados Unidos donde ya existen alianzas estratégicas para que los medios de comunicación, en el momento en que hay un tiroteo o un active shooting, como se llama, haya un delay, un retraso en la transmisión, porque los medios comprendieron que si yo estaba transmitiendo en tiempo real, los eventuales terroristas o delincuentes estaban guiándose también por esa información. Por lo tanto, había un pequeño delay, pero nunca implicaba el no informar, ni informar de manera distorsionada. Claro, uno entiende que lo que estás diciendo requiere, la sensación que tengo yo, una madurez mayor de la que actualmente tenemos, y seguramente por eso no ha ocurrido finalmente, una madurez mayor de la sociedad en general, del propio Estado frente a los medios de comunicación y de los medios frente al Estado, porque hay desconfianza mutua actualmente, eso es lo que reina. ¿Qué hacemos con estos chistes de que si el Choa dice que tenemos que arrancar, entonces nos quedamos, y si el Choa dice que nos tenemos que quedar, entonces arranquemos? ¿Qué hacemos con estos chistes? Y sumemos el incidente del día sábado. Volvemos a la confianza ya para ir cerrando esta conversación. Yo creo que es sumamente complejo, porque, a ver, yo entiendo que como país solemos tomar toda la broma y eso tiene un efecto también un poco de sanación, ya de tomárselo un poco más liviano, pero hay un límite, y hay un límite que empieza a entrar en la arena de la negación y que empieza a entrar en la arena de no hacerse cargo, y por lo tanto nos quedamos en el meme, en la broma, y hoy día se llama, ¿cierto?, además en las redes sociales, el troleo, pero eso no cambia nada. Hoy día, por ejemplo, deberíamos estar preocupados y concentrados, más que de reírnos de esto, es de preocuparnos de que estamos frente a una situación muy compleja de confianza, y que lo primero es que el Estado debe entregar una señal clara y concreta de que hay accountability pública, es decir, rendición de cuenta y responsabilidad. Eso implica responsabilidad de la autoridad y responsabilidad, obviamente, de los diferentes componentes que hayan fallado. Pero hay una responsabilidad en la gestión propiamente tal. Y eso no requiere investigación. Vuelvo al ejemplo del entrenador de fútbol. Al entrenador de fútbol no le ponen ni la Contraloría ni una auditoría externa, no. O sea, hay un tema de responsabilidad en el liderazgo. En segundo lugar, se requiere promesas claras, transparentes, medibles, de corto plazo, de que los errores que puedan haber habido se van a corregir. Porque, ojo, los errores que nosotros vimos no son errores de que se haya quemado la ampolleta y que se demoraron un poco en ponerla. Aquí estamos hablando de un mensaje que es predefinido y de un sistema que tiene las capacidades y que se debe probar permanentemente en frío y en privado, y de hecho se hace. Las empresas de telecomunicaciones prueban permanentemente este sistema. Entonces, aquí tiene que haber un tema de claridad y transparencia respecto de la falla, la corrección, los tiempos y quiénes van a ser los responsables de eso, y después terminar de cerrar el círculo. Pero a mí lo que más me preocupa es que seguimos con una forma de administrar las cosas donde el entrenador termina siempre culpando a la hinchada o termina culpando al arquero, pero nunca asumiendo la responsabilidad. Me sorprende mucho de un director de ONEMI que viene de la Fuerza Armada, donde la responsabilidad de mando es muy potente, donde hay una escuela muy fuerte respecto a la responsabilidad de mando y, en definitiva, de responder y hacerse responsable de aquellos que dirige. Y aquí el director de ONEMI dirige de una u otra manera o gestiona a una empresa que ha sido contratada. Pero aquí estamos en un mundo donde parece que hay que tratar de hacer el esfuerzo porque se vuelva al mundo de asumir la responsabilidad y rendir cuentas. Ese es el primer paso para recuperar confianza. Perdón, ahí sí, y siguiendo con la analogía del fútbol, en este caso, un poco, siento yo, se ha culpado la cancha, que no de
la cancha era mala, que el pasto, que el hoyo, que sé yo, y no la responsabilidad personal o de la institución en sí mismo. Quiero agradecer a Michel Delerve, él es consultor externo de emergencias, que ha participado en esta teleentrevista. Ha sido usted muy gentil, Michel, muchas gracias, muy clarificador sus apreciaciones. Muchas gracias, un gran abrazo y los felicito por estar siguiendo este tema, porque solemos tener un tema de, por una parte, un efecto de negación. Las emergencias obviamente son aversivas, pero otra cosa es llegar a la negación, y por otra parte también a la memoria de corto plazo. Quiero terminar con un ejemplo. Recuperamos la confianza y este fin de semana se quebró rápidamente. La palabra autoevacuación surgió después del 2010, producto del quiebre de la confianza, y surgió como forma de justificar que comunidades completas hacían evacuación frente a un sismo muy pequeño o que lo percibían como importante, sin esperar la instrucción y la información de la autoridad. En vez de leer eso como una señal de desconfianza, se inventó una palabra y se inventó un concepto que era la autoevacuación, cuando en realidad lo que estábamos frente era desconfianza y que la gente terminaba por arrancar. Muy bien, muchas gracias. Ha sido la conversación con Michel Delerve, consultor externo, insisto, de emergencias. Hablamos de esta situación compleja, no me atrevo a colocarle adjetivo, compleja por lo menos, grave, dijo el ministro Interior, que ocurrió el fin de semana con esta alarma que sonó para todo el país, debió haber sonado en una zona muy específica. Ojalá que se recuperen las confianzas. Necesitamos un sistema de emergencias robusto, porque somos un país que todos los años estamos viendo 2 o 3 emergencias gigantescas. Muchas gracias, Michel. Muchas gracias, un abrazo, que esté muy bien, cuídense. Adiós.